¿Quieres editar videos como un profesional en tu celular? El día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar la aplicación de CapCut, así que comencemos. CapCut es una de las aplicaciones más completas para editar videos en nuestro celular. Está disponible para iOS y para Android y lo mejor de todo es gratis. Primero que todo te voy a hacer una explicación acerca de los componentes de un editor de video. Acá podemos ver una interfaz de CapCut y de Adobe Premiere. Está conformada por la pantalla de visualización de nuestro video, la línea de tiempo en la que podemos ver la capa de video y audio por separado. Y por último vemos la barra de herramientas, efectos y transiciones. Después de esta explicación, entonces ya vamos a iniciar la aplicación de CapCut. Esto es lo primero que encontramos, todos los proyectos que hemos hecho. Y vamos a empezar uno nuevo para explicar bien cómo funciona. Para agregar los videos debemos seleccionarlos en el orden en que queremos que aparezcan en la línea del tiempo. El primer paso que tenemos que hacer es definir el tamaño de nuestro lienzo. Depende para qué lo vamos a utilizar. Entonces acá vamos a formato y encontramos el formato 9:16, que es el formato vertical para redes sociales, para Instagram, para Reels, para TikTok. El 16:9, que es el horizontal para YouTube, el cuadrado para posts o publicación de Instagram o Facebook. Entonces vamos a utilizar el 9:16. Acá podemos ver los videos agregados en la línea del tiempo y vamos a escalarlos al tamaño de nuestro lienzo. Entonces lo único que hacemos es seleccionarlo y con los dos dedos lo ampliamos y con un dedito lo movemos. Entonces digamos acá está el video, las chicas bailando y digamos que yo lo quiero dejar hasta ahí. Entonces simplemente arrastramos esta parte blanca hasta la parte que queremos recortar. Otra manera de recortar el video es seleccionándolo y haciendo clic en dividir. Por ejemplo, acá yo puedo hacer dos cortes y seleccionamos esa parte y la eliminamos. Ahora vamos a añadir transiciones. Entonces, como podemos ver, en la unión de los dos videos nos aparece este cuadro blanco con una línea negrita. La tocamos y automáticamente se nos abren todas las opciones que nos ofrece la aplicación. Seleccionamos la que más nos guste. A mí en especial me gustan las de cámara. Podemos dar, por ejemplo, esta de LED y se mueve al siguiente video. Súper fácil y queda bastante bonito. Otra de las funciones que tiene esta aplicación es que podemos arreglar el color en un video. Entonces, por ejemplo, acá seleccionamos el video y nos vamos aquí a la parte donde dice ajustar. Nos ofrece todas las opciones de editar el brillo, contraste, saturación, enfoque, temperatura, bueno, todas las opciones de edición de color que tiene cualquier editor de video profesional. Digamos, por ejemplo, si lo queremos aclarar un poco, acá está, agregar el contraste y listo. Ahora vamos a hacer una cámara lenta. Digamos que yo quiero hacer una cámara lenta acá en esta parte donde la chica hace el giro. Entonces seleccionamos el clip y dividimos en la parte en la que queremos aplicar la cámara lenta. Seleccionamos nuevamente dividir. Y acá en el clip nos aparece la opción de velocidad. La disminuimos, puede ser a un 0.5, creo que está bien. Lo podemos ir mirando. Así creo que está perfecto. Y le damos en aceptar. Esta aplicación también tiene algunos filtros para el color. Entonces, por ejemplo, podemos agregar algunas tonalidades predeterminadas que facilitan bastante la edición. Miren que queda bastante natural. Ahora vamos a hablar acerca del audio. Digamos que solo necesitamos el audio de un video que tenemos. Así que podemos utilizar la opción de extraer audio. Seleccionamos el video y acá al final nos aparece la opción extraer audio. Automáticamente nos lo dividirá en dos capas, una que es exclusivamente de video y otra que está todo el audio. Este lo podemos recortar, lo podemos ampliar, podemos modificarlo como un audio totalmente independiente.
Otra función súper buena de esta aplicación es que podemos añadir una voz en off directamente dentro del editor. Entonces, para hacer eso vamos a la pestaña de audio. Lo único que necesitamos es mantener presionado el icono del micrófono mientras hacemos la grabación de la voz que necesitamos. Este audio también quedará en una barra totalmente independiente que podemos recortar, editar, mover y grabar las veces que necesitemos. También podemos agregar algunos sonidos a nuestras transiciones. Entonces acá vamos a la pestaña de efectos y vemos que tenemos varios que podemos escoger. Digamos para transiciones de comida, ambiente, animales, bueno, todos los efectos de sonido que puedan agregarle algún toque especial a nuestro video. Acá los encontramos fácilmente, únicamente tenemos que hacer clic en descargarlos y se pueden usar fácilmente. Por ejemplo ahí y listo. Para añadir música en el video únicamente tenemos que ir a la pestaña de sonidos y acá nos salen las opciones que ya trae la aplicación por defecto, o podemos agregar directamente una que tengamos en nuestro dispositivo. Por ejemplo, aquí voy a agregar esta canción y digamos que quiero elegir únicamente esta parte. Entonces acá hacemos dividir y suprimimos ese espacio y listo, la acomodamos de acuerdo a la duración de nuestro video, la dejamos del largo de nuestro video y asegúrate de que no quede ningún sonido después del video porque va a quedar una pantalla negra. Lo siguiente que les quiero explicar es cómo agregar un texto. Entonces vamos a la pestaña de texto, agregar, y acá vamos a introducir el texto y le damos en OK. Podemos ver los tipos de fuente que existen. Si queremos añadir un borde, el color, yo lo dejaré simplecito, sin borde. Acá puedes seleccionar algunos colores. Si quieres agregar algunas burbujas o animaciones, entonces nos crea unas animaciones súper chéveres sin complicarnos. Estas serían a grandes rasgos las funciones más indispensables para editar tu video en CapCut. Igual nos quedan muchas funciones por explorar. Lo último que nos faltaría sería ver cómo exportamos nuestro video. Entonces le damos acá en la flecha de la derecha superior y acá nos salen las opciones de exportar. Entonces lo queremos en full calidad, entonces lo ponemos en 1080p. Si lo queremos en una calidad media, entonces lo dejamos en 720 píxeles. Lo recomendable es dejarlo en 1080 píxeles. Y el frame rate es la cantidad de fotogramas por segundo que tiene nuestro video. Lo normal es en 24, pero si quieres que sea más de buena calidad la cámara lenta que hicimos, lo dejamos en 60. Y nos dice que el tamaño estimado del archivo es de 47 megabytes. Y por último hacemos clic en exportar y listo. No podemos cerrar la aplicación mientras está exportando, así que paciencia y listo. Ya está nuestro video listo para compartir. Y por último te quiero hacer algunas recomendaciones generales. No abuses de los filtros y de las transiciones, ya que en exceso pueden llegar a cansar o aburrir al espectador. Si vas a utilizar texto dentro de tu video, asegúrate que las tipografías no tengan exceso de decoraciones o serifas. Prefiere tipografías como estas que son palo seco. Si vas a utilizar una voz en off y musicalización dentro del mismo video, asegúrate de equilibrar muy bien los niveles de tal manera que no se pierda la voz. En muchas ocasiones menos es más y en algunos videos solo necesitarás hacer algunos cortes de las zonas en donde te equivocas y estará listo para publicar. Como pudiste ver, editar los videos en esta aplicación es súper fácil y logras unos resultados increíbles en poco tiempo. Si deseas conocer más efectos, transiciones y herramientas de esta aplicación, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo a un amigo que le pueda servir esta información. Nos vemos en el siguiente. Chao.